Bueno, y Ana Samboal, entonces la novedad de las últimas horas es que la Audiencia Provincial lo que hace es desestimar los recursos que habían interpuesto tanto la defensa del hermano del presidente del Gobierno como del secretario general del Partido Socialista en Extremadura, y por tanto ya no hay vuelta atrás, se sentarán en el banquillo de los acusados. Decíamos, solo falta conocer la fecha. Y lo que sí que sabemos es que se les pide hasta 3 años de prisión. Bueno, ese es el paso lógico, que se sienten en el banquillo, aunque todavía no se ha abierto el juicio oral, no se ha dictado la apertura del juicio oral. ¿Qué es lo que dice la audiencia al recurso que presentaron pidiendo que se archivara todo esto? Que no se justifica el archivo porque hay dudas razonables y existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas. Dicen los jueces de la audiencia que el auto de Beatriz Viedma, que es la instructora a la que todos hemos escuchado, ahora lo volveremos a hacer, tiene una suficiente relación de hechos punibles. ¿Cuáles son los dos delitos que se imputan a Gallardo, el que lo nombró, y a David Sánchez? Uno, prevaricación. Este delito está recogido en los artículos 405 y 406 del Código Penal y dice: ¿quién prevarica? Pues una autoridad que, a sabiendas de que es ilegal, propone para el ejercicio de un cargo público a cualquier persona sin que cumpla los requisitos legalmente establecidos para ello. Ese es lo que se le imputaría a Miguel Ángel Gallardo. Multa de 3 a 8 meses si le condenan y suspensión de empleo o cargo público por 1 a 3 años, además de posible delito de prisión. En el artículo 406, que dice: la misma pena de multa se le impondrá al que acepte la propuesta o nombramiento, prisión, insisto, de 1 a 4 años más multa e inhabilitación. ¿Por qué? Por aceptar presuntamente un cargo público como el de responsable de la Oficina de Artes Escénicas, que ni siquiera él sabía a qué se dedicaba. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir. Segundo delito que se les imputa a ambos: tráfico de influencias, en el artículo 404 del Código Penal, que dice que un funcionario que influye en una autoridad prevaliéndose de las facultades de su cargo, de su relación personal, tenían una relación personal, eran amigos, o jerárquica, obtiene por ello un beneficio económico para sí mismo o para un tercero, en este caso supuestamente para David Sánchez. También habría cometido un presunto delito de tráfico de influencias el particular que influye en un funcionario, en este caso en Gallardo, en Miguel Ángel Gallardo, en una autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este, con otro funcionario, obteniendo por ello un beneficio económico. Las penas: multas, inhabilitación, prisión de 6 meses a 2 años. ¿Influyó David Sánchez en Miguel Ángel Gallardo porque era el hermano del presidente del Gobierno? Pues a eso es a lo que apunta el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura. Aquí hay muchas explicaciones que dar, porque yo estoy convencido que tampoco el hermano del presidente ha actuado de una manera individual, sin haber concertado determinados intereses o actuaciones con el expresidente de la Diputación, ahora secretario general del Partido Socialista, e incluso con el propio presidente del Gobierno. Es que nos vamos a engañar aquí, que un hermano de un cargo público no haría determinadas actuaciones ni llevaría a cabo determinadas actividades o viviría en determinadas cuestiones o tributaría en un país distinto si no fuera con la aquiescencia del resto. David Vigario, que es el corresponsal de El Mundo en Extremadura. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en el fondo lo que ha ocurrido hoy es que otros 4 jueces, en este caso de la Audiencia Provincial, le han dado la razón a las conclusiones a las que nos has venido contando aquí en el Cascabel. Ya había llegado otra magistrada, la jueza de instrucción, la magistrada Viedma, que también ella, y por tanto ya son 5 los jueces, ven más que indicios, ven pruebas sólidas que confirmarían la posibilidad de que se habrían cometido esos 2 delitos, ¿verdad? Claro, fíjate que yo creo que no había pasado ni media hora de que nos llegara el auto. Ya había una respuesta de Miguel Ángel Gallardo, 2 folios,
yo creo que estaba ya hecha, porque en Extremadura, José Luis, desde hace unos días flotaba en el ambiente de, bueno, incluso antes, ¿no? Pero esto no ha sido ninguna sorpresa, como tú bien apuntas. Sí, la Audiencia Provincial ha ratificado una tras una los autos de la propia Beatriz Viesma, que han sido todos ellos recurridos por todas las partes y, ojo, por la Fiscalía desde hace tiempo, y en todos y cada uno de los casos desde junio del año pasado, todos los autos han sido ratificados y todos estaban conformes a derecho, y ha habido multitud de recursos. No cabía otra sorpresa, no cabía otra decisión de que la audiencia lo avalara. Pero voy a lo que me preguntabas exactamente. Si después de leernos este nuevo auto de la audiencia, Miguel Ángel Gallardo, es decir, el PSOE, es decir, y además está implicado el hermano del presidente del gobierno, o sea que yo estoy absolutamente convencido que esa respuesta ha venido consensuada a nivel nacional, con Ferraz o con Moncloa. Sigue Miguel Ángel Gallardo diciendo que hay una conspiración judeomasónica de la ultraderecha, no ya contra él, sino contra todo el PSOE en general. Yo te añado que ya no es ultrafacha la jueza Beatriz Viesma, sino, como tú bien apuntabas, también lo son estos 4 magistrados y el presidente de la audiencia. Pero es que te quiero recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es el órgano superior a estos dos, dijo exactamente a principios, en mayo, que Miguel Ángel Gallardo había cometido un fraude de ley, que el caso se estaba llevando perfectamente por Beatriz Viesma, que Miguel Ángel Gallardo lo único que quería era entorpecer el proceso judicial y la investigación por aquello del aforamiento. Saltó a 5 compañeros, ¿no?, para poder precisamente obtener su aforamiento. En un hecho inaudito en nuestra democracia, y devolvió el caso a la juez Beatriz Viesma. Por lo tanto, y a lo que voy, tenemos a todos los órganos judiciales de Extremadura, todos, absolutamente todos, adscritos a la ultraderecha. Claro, porque la respuesta del secretario general del PSOE de Extremadura, que también se sentará en el banquillo por este caso, es exactamente igual, es milimétrica a la de Pedro Sánchez cuando dice hay jueces que hacen política, ¿no? Esa ha sido su respuesta, el resumen de esos 2 folios. Que es una persecución, que están todos contra el Partido Socialista más allá que contra su persona, que quieren derribar al gobierno. Bueno, por favor, yo creo que hay que ser un poco más sensatos, y yo creo que nadie le puede entender que esto sea. Al contrario, habrá que recordar y poner encima de la mesa que a la única que se le ha perseguido, a la única que se le ha abierto una investigación, y precisamente no legal, sino que se le ha repasado, estudiado y buscado todo su currículum y lo que no su currículum, es a Beatriz Viesma por parte de la fontanera del PSOE, Leire Iglesias, y un ex magistrado de aquí de Badajoz que fue expulsado de la carrera judicial, es decir, ya no es magistrado, lo fue durante años y ahora es abogado, y fue expulsado por sentencia firme por un asunto, por cierto, de maltrato contra su ex mujer. Y esta persona, junto a la propia Leire, han estado investigando por lo civil y por lo criminal para encontrar algo contra la juez Viesma. Eso sí que está confirmado en unos audios, eso sí que está en sede judicial, y ya veremos lo que pasa. Por lo tanto, claro, aquí lo que hay son una serie de hechos que ya veremos si eso luego se convierte en un delito penal, como bien habéis explicado, claro, pero lo que parece bastante claro es que aquí hay una responsabilidad política, ética, moral, aunque ya sabemos en los últimos años o en los últimos tiempos, eso en política pues de momento no se sustancia. La parte penal la vamos a analizar ahora con detenimiento con nuestro abogado, con Joaquín Moekel, pero hay, digamos que una frase de la resolución que se ha conocido hoy de la Audiencia Provincial que quiero que nos expliques y que nos contextualices, porque los 4 magistrados dicen, bueno, y habría que ver una posible influencia en que se le conceda este cargo público al hermano del presidente, una posible influencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Explícanos qué quieren decir y cuál es el contexto de esa frase de la resolución. Mira, solo dos datos muy rápidamente, que yo además ya os lo he contado aquí. Uno, el ex portavoz del PSOE en la ciudad de Badajoz, que ha sido portavoz hasta hace escasamente unas semanas,
está también imputado y declaró en sede judicial, para sorpresa de todo el mundo, y eso ha pasado inadvertido, y yo aquí os lo recalco siempre, que este proceso se inicia en mayo del año 2016, o se acelera, mejor dicho, en mayo del 2017, que es cuando se celebran las primarias, que las primarias arrancan en Extremadura, o Pedro Sánchez arranca su campaña de primarias en Extremadura en Don Benito, porque es íntimo amigo del delegado, del ahora delegado de gobierno y entonces es alcalde de Don Benito, y que al término de un acto público en esa fecha, en Extremadura, Pedro Sánchez dice a los presentes, y en concreto a esta persona que ahora es el responsable del área de cultura de la Diputación de Badajoz, le dice: mi hermano es músico. Y en ese momento su hermano era músico y estaba en paro en San Petersburgo. Y claro, la jueza, cuando escucha eso, dice: o sea, que el propio presidente del gobierno, entonces candidato de las primarias que empezó en Extremadura, va diciendo cuando acaben los mítines a los altos cargos del Partido Socialista entonces en Extremadura que su hermano está en el paro y es músico. Primer dato. Y segundo dato, que yo también aquí lo he intentado razonar: ¿por qué se saca esta plaza que a todas luces los trabajadores profesionales de los conservatorios dicen que no es necesaria? Que ¿cómo se va a sacar una plaza de alto cargo para dos conservatorios de música que se vienen coordinando perfectamente y que había otras muchas necesidades de personal, de material para los alumnos? Y que no era una plaza para un alto cargo, y en todo caso, como apuntó un sindicato, CESIG en este caso, sería que la podría ocupar un funcionario tranquilamente. Bueno, pues se saca la plaza de alto cargo. ¿Por qué en Badajoz y no en Teruel, Toledo, Murcia? Perdonadme aquellas ciudades que no tengan conservatorios, pero evidentemente hay muchas en España. ¿Por qué en Badajoz? Pues porque precisamente los protagonistas que yo te he citado antes, el que era alcalde de Don Benito durante muchísimos años y Pedro Sánchez, son íntimos amigos. Es decir, cuando Pedro Sánchez es expulsado en octubre de 2016 de la Secretaría General del PSOE, por ejemplo, se viene aquí a la finca chalet del alcalde de Don Benito a pasar unos días para reflexionar y pasar unos malos momentos. Una de las dos personas que presenta los avales cuando se ha presentado Pedro Sánchez en Madrid, necesario, un requisito imprescindible para presentarse a las primarias, el que lo avala, el que le empuja a presentarse a las primarias es José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, ahora delegado del gobierno. En libros, en entrevistas, en libros autobiográficos, hay algunos de Pedro Sánchez, centra la figura de su resurrección o de su ascenso en el Partido Socialista en el alcalde de Don Benito. Por lo tanto, un dirigente socialista histórico, clásico. Histórico. Y había sido consejero de la Junta de Extremadura y tenía mucho peso. Por lo tanto, todo eso llega... Eso te estoy dando, que están demostrados en el periodo de instrucción, a que la jueza dice que el entorno de David Sánchez, la jueza Beatriz Biesma, no dice el nombre de Pedro Sánchez, dice el entorno de David Sánchez pudo ser clave. Y hoy, que para mí es la gran noticia del día, la audiencia provincial dice que ese entorno que decía Beatriz Biesma, pero que no le ponía nombre y apellido, ya se lo pone. Y dice que es un pasito más allá, incluso la audiencia provincial, un pasito más allá que la propia magistrada de instrucción. Exactamente. Es interesante. Eso es. Pues David Vigario, como siempre, gracias, porque nos has ido, digamos que, relatando paso a paso lo que finalmente ha ocurrido con esta investigación, que ya ha acabado hasta el momento con el hermano del presidente, con el secretario general del Partido Socialista en Extremadura en el banquillo. Un fuerte abrazo. A vosotros, muchísimas gracias.